Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a seguir con nuestro estudio de la bibliología. Estuvimos viendo cómo nos llegó a nuestras manos la Escritura. Habíamos hablado acerca de la revelación, la inspiración. También habíamos visto lo importante que es la iluminación, para que podamos entender, aplicar la Escritura a nuestras vidas. Hablamos acerca de la inerrancia, que la Biblia es absolutamente verdad. Tu palabra es verdad. Habíamos visto cómo se había reconocido el canon de las Escrituras, o sea, los diferentes libros, cómo llegaron a nosotros, cómo sabemos que realmente esto corresponde a la palabra inspirada por Dios. Ahora vamos a ver un temita cortito en cuanto a la credibilidad de la Biblia. O sea, vimos cómo la Biblia misma dice de sí misma que es inspirada. Y también vimos el tema de la formación del canon. Entonces, ahora vamos a tratar de demostrar la credibilidad de la Biblia en el sentido de los hallazgos hechos, la investigación de los textos, los descubrimientos arqueológicos. Obviamente esto no es lo mismo que inspiración, eso lo tenemos que dejar bien en claro de entrada, pero nos confirma un poco más la veracidad de la Biblia. Nos dice, mira, realmente lo que hemos reconocido como canon, sí, está avalado, hasta por cuestiones como hallazgos científicos. En primer lugar, lo vamos a hacer comparando con otros textos antiguos. Todos los textos antiguos, todos, sin excepción, y esto incluye obviamente los originales de los escritos bíblicos, fueron copiados, vueltos a copiar infinidad de veces. Entonces, claro, de alguno de ellos empezaron a surgir traducciones, y esto también incluye las diferentes copias de las porciones de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo es de suponer? Entonces, claro, podríamos decir con el transcurso entre el original y el que llegó hasta nosotros en milenios después, se pudieron haber colado errores, omisiones, añadiduras. Y claro, uno con mucho atino puede decir, bueno, entonces hubo errores que llegaron hasta nosotros. Pero dos estudiosos llamados Geisler y Nix, al comparar los documentos del Nuevo Testamento y las obras antiguas, concluyeron que el Nuevo Testamento solo contiene 0,2% de texto que está en duda. 0,2%. 0,2%. En contraposición con otros textos antiguos como la Ilíada, el poema épico de la India, el Mahabharata, han sufrido una corrupción textual de 5 a 10% respectivamente. Nada que ver con el 0, algo que son los textos bíblicos, y esto que es mucho más largo y más libros diferentes. Un tal F.F. Bruce dice al respecto de este tema: no existe un cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de tal riqueza de buena atestación textual como el Nuevo Testamento. Podemos añadir también las palabras de Harold Greenlee, que sostiene que el número de manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos a nuestra disposición es abrumadoramente mayor que los que hay de cualquier otra obra literaria antigua.
F.J. Hort, el cual estudió el Nuevo Testamento durante 28 años, afirma con toda justicia, cito, en la variedad y plenitud de la evidencia sobre la cual descansa el texto del Nuevo Testamento, este queda como un caso excepcional y ventajosamente único entre los escritos en prosa de la antigüedad. Ahora, en cuanto a la transmisión del Antiguo Testamento a nuestro tiempo, los especialistas también están asombrados acerca de la prodigiosa exactitud que existe de las copias a lo largo de los miles de años. Por ejemplo, tomando el tema de los reyes de Israel, un especialista llamado Robert Dick Wilson afirma: hay alrededor de 40 de estos reyes que vivieron desde el 2000 a.C. hasta el 400 a.C. Cada uno aparece en orden cronológico, con referencia a los reyes del mismo país y con respecto a otros reyes de otros países. Posiblemente no podría caber en la imaginación una evidencia más fuerte de la precisión substancial del Antiguo Testamento con esta colección de reyes. Matemáticamente, y esto es muy interesante, es una posibilidad en 75 seguido por 22 ceros. O sea, es un número que matemáticamente es imposible. O es obra de Dios, o no hay posibilidad de que exista. Añade también la prueba de que las copias de los documentos originales han sido transmitidos con sustancial corrección durante más de 2000 años, no puede ser negada. O sea, esto lo dicen estudiosos de textos antiguos. Dicen, no, lo que hemos encontrado en cuanto a los textos antiguos, comparándolos con los que tenemos hoy en día, demuestra una exactitud extraordinaria que no hay paralelo en ningún otro lugar. También está la confirmación arqueológica. Un muy reconocido arqueólogo judío llamado Nelson Gluck escribió: puede declararse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho alguna referencia bíblica. O sea, declara que el registro histórico de la Biblia es una casi increíble precisión, justamente por ser respaldado por hallazgos arqueológicos. La crítica bíblica siempre estuvo buscando argumentos, buscando algún evento, algún personaje, algún lugar, algún pueblo, algún nombre, para rebatir y con eso intentar comprobar que la Biblia decía alguna incoherencia o era mentira. Y siempre de nuevo tuvieron que coincidir. Lo que acá está escrito es verdad, apoyado por los descubrimientos arqueológicos. Nunca un descubrimiento arqueológico ha negado una verdad escrita en la Biblia. Nunca. Siempre fue al contrario. De hecho, muchos arqueólogos empezaron a creer en la Biblia y en el Dios de la Biblia justamente por los hallazgos que han hecho. Entonces, cada vez la Biblia es tomada más en serio como un libro histórico, que tiene detalles históricos que son absolutamente veraces. Se podrá buscar en diferentes culturas antiguas, pero tarde o temprano siempre se va a reconocer que la Biblia es la verdad. Merrill Unger, otro estudioso, llegó a la conclusión que la arqueología del Antiguo Testamento ha redescubierto naciones enteras, ha resucitado pueblos importantes y de la manera más asombrosa ha llenado las lagunas históricas, haciendo inmensurables añadiduras al conocimiento de los contextos bíblicos. Miren, tenemos infinitos ejemplos de esto. Podríamos hablar horas y horas, pero no es la idea, simplemente nombrar algunos. Por ejemplo, la arqueología demostró que Israel vivió los antecesores de Israel vivieron en la Mesopotamia. Que un pueblo salió de Egipto y era un pueblo semita que se había establecido allí, fue creciendo y luego se fue
de Egipto. Varios especialistas en lenguas, o sea, se lo llaman los filólogos, reconocen que las lenguas tuvieron un origen común, un tronco común. O sea, que no surgieron por separado, sino que hubo un tronco común que luego se ramificó. Bien conocemos la historia allí de Génesis, el capítulo 10. Se comprobó por la arqueología que los muros de Jericó cayeron hacia afuera. Recuerdan que los muros, dice en Josué 6, que los muros cayeron hacia afuera. En una conquista de una ciudad, los muros realmente caen hacia adentro. Por el embate de las máquinas de guerra, las piedras que le tiran, los arietes y todas esas cuestiones, los muros caen hacia adentro. Pero se ha reconocido, a través de los hallazgos arqueológicos de la ciudad de Jericó, que los muros cayeron hacia afuera, siendo como unas escaleritas por las cuales los israelitas pudieron subir a conquistar esta ciudad. Y luego, ¿qué se hizo con la ciudad? Fue quemada por orden de Dios a través de Josué. Y cuando se empezó a excavar, se encontraron unas tinajas altas en las cuales se guardaba el grano. Así se guardaba el grano en la antigüedad. Y la parte de arriba del grano estaba quemado. Y cuando hicieron el fechaje del carbono 14, justamente coincide con la época de la conquista del pueblo de Israel de la tierra de Canaán. ¿Casualidad? No. Es un hecho histórico. Así de sencillo. Existe evidencia, pero muchísima, acerca de los reinos antiguos que aparecen en la Biblia: los egipcios, los asirios, los babilónicos, los griegos, los romanos, Edom, Moab, Amón, el imperio medo-persa, etc., ¿no? Infinidad de detalles en cuanto a nombres, lugares, situaciones, oficios, animales, construcciones que aparecen en los relatos del Antiguo y Nuevo Testamento y que, bueno, se han hallado. En Romanos 16, 23 hay un detalle curioso. Dice: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano cuarto. Voy a lo que es Erasto. Tesorero de la ciudad. Se ha encontrado justamente un embaldosado en la ciudad de Corinto con la inscripción que Erasto había donado estas losas. Casi todas las ciudades que aparecen en el libro de los Hechos se han encontrado hoy en día. Inclusive el endosado donde fue juzgado Jesús se ha encontrado, y podríamos seguir nombrando detalles arqueológicos. Hay estudios enteros que se pueden hacer de esto. La arqueología bíblica estudia esto en profundidad, pero claro, no es nuestro tema acá. Entonces, los hallazgos arqueológicos confirman los hechos, personajes, eventos, profesiones, etc., que están narrados en la Escritura. Pero lo que más nos interesa son los manuscritos antiguos que se han encontrado. Bien sabemos acerca de lo que fue las cuevas de Qumran, los hallazgos allí de los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos por casualidad en 1947, justo antes de la proclamación del Estado de Israel. O sea, no es casualidad eso tampoco. Justo cuando se discutía si Israel tenía derecho a ese pedacito de tierra, allí apareció la evidencia de sus escritos antiguos en esa tierra. El lugar tampoco es casualidad. Allí estaban un grupo de personas que se llamaban los esenios, que se querían separar de las conductas sectarias que se estaban dando. Emigraron al desierto de Judea, un lugar muy caluroso y sobre todo muy seco. Y ahí se dedicaron sus vidas a copiar todos los libros que pudieran encontrar. Copiar y copiar y copiar y guardar. Y luego, cuando la invasión romana se hizo muy fuerte, tuvieron que irse, pero dejaron sus escritos muy bien resguardados en unas tinajas
en esas cuevas. Y la alta temperatura y sobre todo la falta de humedad en esta región hizo que esos escritos se mantuvieran por siglos y siglos hasta justo antes de la creación del Estado de Israel. Ahí un muchacho beduino que buscaba una de sus cabras perdidas tiró una piedra para adentro, escuchó algo que se rompía. Esto cuenta la leyenda o la historia. Y ahí entró y encontró esos rollos y bueno, ¿qué se hace con algo antiguo que se ha encontrado? Y bueno, se intenta vender y empezaron a traerlo y venderlo en el mercado negro y así fueron encontrándose rollo tras rollo y bueno, a medida que pasaba el tiempo también descubrieron que esto tenía un altísimo valor, entonces lo buscaron a propósito y así entonces encontramos los rollos antiguos que para nosotros son la confirmación para nuestros días. El doctor Roger Libby, que es un amplio conocedor de arqueología, sabe 12 idiomas, entre ellos esos idiomas antiguos, hebreo, griego, arameo, latín, etc., acadio, esa lengua que se hablaba en Caldea, en Babilonia, etc. Él colaboró también en la traducción de una excelente versión al alemán. Y él dice los manuscritos más antiguos que se encontraron hasta ahora, manuscritos bíblicos por supuesto, ¿no? Son los conocidos como rollos de plata. De hecho son más antiguos que los rollos de Qumran. Y fueron encontrados en Jerusalén, fueron datados más o menos en el 600 antes de Cristo. Miren, 600 años antes de Cristo, y contenían la bendición sacerdotal de número 6, que también conocemos muy bien, ¿no? Entonces, los textos más antiguos encontrados en Qumran fueron datados en el siglo III, conteniendo partes de Samuel y también de Jeremías, y el texto antiguo más encontrado del Nuevo Testamento fue el hallado, el papiro 46 o P46 como se le conoce, que incluye todas las cartas de Pablo y Hebreos. O sea, fíjense, y esto en el tercer siglo. Realmente es fascinante. Y de estos escritos se conservaron alrededor del 80%. Y fueron datados más o menos 200 después de Cristo. Aunque luego se mejoró la datación y se dice que fue más o menos 80 después de Cristo. Claro, a esa altura Pablo ya había muerto, murió en el 60 y algo. Pero ya un par de años después tenemos copias de los escritos originales. O sea, con un lapso de tiempo mínimo entre una y la otra. Entonces con eso realmente podemos estar absolutamente asombrados de la seguridad que tenemos de los textos en la actualidad. Un texto de Juan 18 fue encontrado en el papiro 52. Fue datado en el 115 de nuestra era. 115. ¿Cuándo escribió Juan el Evangelio de Juan? O sea, en el primer siglo, pero al final del primer siglo. O sea, un par de años después ya tenemos una copia de ese entonces. O sea, probablemente lo escribió en el 95 después de Cristo. Y 20 años después tenemos una copia de ese. O sea, la cercanía es impresionante. Y del Nuevo Testamento se han encontrado 5.686 manuscritos totales o parciales. O sea, es una cantidad tan exuberante de material bien antiguo. Entonces, es fascinante. Tenemos un manuscrito de Mateo que data más o menos del 40 al 50 después de Cristo. Y el escrito más antiguo de Juan, bueno, del 90. Fragmentos del Evangelio de Marcos de 60 después de Cristo. Y a eso hay que añadirle 9.300 traducciones aproximadamente allí en los primeros siglos. O sea, tenemos una cantidad de material
impresionante, o sea, muy antiguo, que avala lo que tenemos escrito aquí en nuestras Biblias. Aparte de eso, bueno, encontraron el rollo de Isaías entero que está expuesto allí en el Museo del Libro en Jerusalén. Realmente una obra maravillosa y, bueno, coincide con lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Esto en cuanto a los hallazgos arqueológicos que nos ayudan, ¿sí? No es lo mismo que la inspiración, pero da una firmeza a la credibilidad de la Biblia. Pero vamos a tratar un tema más que son las traducciones o versiones de la Biblia. Como ya hemos visto, los textos originales de la Biblia fueron escritos en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Pero para que pudieran transmitirse a personas que no sabían leer en estos idiomas, entonces había solo un par de posibilidades. La tradición oral, o sea, transmitirla en forma oral, pero bien sabemos que esto sería muy deficiente. Juguemos un poquito al teléfono descompuesto con 20 personas nomás y vamos a dar cuenta que esto no funciona. La otra opción sería que gente de otros pueblos, de otras lenguas, tengan que aprender estos idiomas originales. Esto es una ridiculez, esto jamás se va a lograr. Recuerdo muy bien la historia de cómo surgieron la organización de Wycliffe que traduce la Biblia. Cameron Townsend había ido a Guatemala y llevaba la Biblia en español y estuvo hablando con un aborigen cachiquel. Y le estuvo hablando del amor de Dios y que Dios le estaba hablando, le quería hablar. Entonces este originario de Guatemala decía, bueno, pero si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no me trajo su palabra en mi idioma? Y este hombre quedó realmente impresionado y dijo, sí, claro, tienes razón. Y se fue y empezaron a traducir la Biblia al cachiquel y surgió una organización que traduce la Biblia a centenares de idiomas. Y gracias a Dios, como ya vimos al principio, la Biblia entera entonces está traducida a la mitad de los idiomas que existen en nuestro mundo, la Biblia entera. Ahora, entonces, ¿se podría hacer la traducción, la tradición oral? Podríamos exigir que cada persona del mundo aprenda hebreo, griego y un poquito de arameo. O empezar a traducir la Biblia. Y obviamente esto fue lo que realmente pasó. Pero también tenemos ahí que decir que cada traducción tiene un problema. Es inevitable que se pierda, algo de contenido, algo de esencia cada vez que se traduce. Entonces, uno podría cuestionar, pero realmente lo que tenemos en nuestra mano, por ejemplo en español, es fehaciente, está absolutamente en sintonía, reproduce lo que es el idioma original con fidelidad. Entonces vamos a ver algunas razones por las cuales sí aplicamos el tema de la traducción. Lo necesitamos. Hay que traducir la Biblia, sin lugar a dudas. Y hay una razón práctica. Bueno, lo que ya decíamos, los cristianos o los creyentes en Dios de diferentes lugares no podían aprender los idiomas originales en los cuales fue escrita la Biblia. Por lo tanto, era necesario traducirlos al lenguaje de uso del momento, como fue una primera traducción del Antiguo Testamento al griego. Después, la Biblia entera al latín, etc. También hay una razón bíblica. Dios, al dar la revelación en 3 idiomas diferentes, ya estaba anticipando, miren, esto es para todos los idiomas, entonces hay que ir traduciéndolo a los demás idiomas. Cuando el Antiguo Testamento es citado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando los apóstoles o hasta Jesús utiliza el Antiguo Testamento, no suele ser traducción directa, sino que los escritores usaron en su mayoría la traducción del griego del Antiguo Testamento, o sea, la Septuaginta, que ya existía en aquel entonces, ¿no? También hay una razón teológica.
nuestra fe no se basa en sacramentos, sino en enseñanza bíblica. Y el ejemplo que tenemos de los creyentes de Berea, allí Hechos 17:11, que iban y estudiaban a ver si lo que Pablo les predicaba realmente coincidía ¿con qué? Con la Biblia. Pero ¿en qué idioma la tenían? En griego. Entonces, evidentemente, hay que traducirla. ¿Y cómo podríamos hacer discípulos a todas las naciones si no lo hacemos en su idioma? En el idioma que utilizan cotidianamente. Si no, tenemos que parar a alguien en la calle. Mira, te voy a dar 20 clases de griego antes de que te pueda predicar el evangelio. Obviamente no funciona de estas formas. Dios ha ordenado a todos sus hijos que lean las Escrituras, que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Por ejemplo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Cómo lo puedo aplicar esto? Y conociendo la Escritura en mi idioma. Entonces tiene que haber traducción. A su vez, el pueblo de Dios tiene que estar armado contra el diablo. Jesucristo había usado la Escritura. Escrito está, para vencer las tentaciones del diablo. ¿Cómo podemos vencer al diablo? Usando la palabra. Tiene que estar en nuestro idioma para que la podamos aplicar como un arma apropiada, como la espada que enfrentamos al enemigo. Las Escrituras también debían ser leídas, enseñadas en forma pública al pueblo de Dios. Bienaventurados los que leen, los que oyen, ¿sí? Las palabras de esa profecía, y los que guardan obviamente también, ¿no? Pero bueno, los que oyen. O sea, tiene que estar en su idioma para que lo puedan entender. Cristo enseñó a su pueblo en su idioma, como lo hicieron también los apóstoles en el día de Pentecostés. Y luego la iglesia tiene que instruir la palabra de Dios en el idioma del pueblo donde están. Y entonces vemos la razón de las traducciones. Ahora, esto se llama justamente versiones. El término técnico para las traducciones es versiones. Ahí sí tenemos las diferentes versiones. Y tenemos versiones antiguas, medievales, versiones modernas. Entonces voy a ir nombrando algunas, empezando obviamente con las más antiguas. Por ejemplo, los Targumes. Tras el cautiverio babilónico de los judíos, recuerdan que Judá fue llevado al cautiverio babilónico y allí se establecieron y estuvieron 70 años. Entonces, claro, la primera generación todavía sabía hebreo, pero la segunda ya es como pasan con los inmigrantes españoles, italianos, portugueses, etcétera, que vinieron a estas latitudes. La primera generación obviamente sabía perfectamente su idioma, el italiano, el español, el portugués o lo que fuera. Pero la segunda generación ya va perdiendo ese idioma porque se está dando en la sociedad en la cual vive en otro idioma. Entonces va adaptando ese idioma. Y dependiendo en qué lugar está, va perdiendo el idioma original. Los italianos, los alemanes, los polacos que vinieron a estas latitudes y bueno, sus nietos en su mayoría ya no hablan el idioma original, de donde vinieron sus padres. Entonces lo mismo pasó en aquel entonces. Y los Targumes eran justamente unas explicaciones, obviamente en el idioma local, en arameo, mejor dicho, en arameo, que era la lengua oficial del negocio. Y eran explicaciones orales del texto para que todos lo comprendieran. Y más tarde, por escrito, fueron transmitidos y se llaman los Targumes o Targums. Se conocen unos 10 y existen Targumes más o menos de la mayor parte del Antiguo Testamento, exceptuando los libros de Daniel, Esdras y también de Nehemías. De lo demás tenemos esos Targumes. O sea, son una especie de traducciones comentadas del Antiguo Testamento. Después está la famosa Septuaginta, de la cual ya hablamos tanto, la primera y más antigua traducción de todo el Antiguo Testamento al griego, y apareció en los círculos judíos de Alejandría, esta ciudad portuaria en Egipto, entre los años 260 al 150. Y allí
fue vertida al griego lo que se conocía del Antiguo Testamento en hebreo. Claro, allí había un rey que quería que todos los escritos fueran accesibles a él y bueno, entonces hizo traducir ese libro tan importante para Israel. Y se le conoce como la versión de los 70 y en números romanos sería LXX, así se abrevia. Y dice la leyenda, la historia que fueron tomados 6 eruditos de cada tribu de Israel para hacer esa traducción. De ahí serían 72 traductores y por eso la versión de los 70. Y es interesante que en las citas tomadas en el Nuevo Testamento, de cada 7 citas, 6 son tomadas del griego, o sea, de la Septuaginta, no del hebreo, que sería lo lógico. Pero eso ya es una muestra muy fuerte que está bien que la Biblia sea traducida a diferentes idiomas. Lucas y el escritor de los Hebreos fueron los que más utilizaron la Septuaginta en sus escritos y sirvió como base para la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles, la extensión del Evangelio por doquier. Y asimismo ese texto fue utilizado después para el etíope, armenio, gótico, árabe, georgiano, eslávico, etc. Los títulos que hoy le damos a los libros del Antiguo Testamento proceden en parte de la Septuaginta. Fueron traducidos a la Vulgata, o sea, al latín, justamente desde el griego. Y con el tiempo los cristianos la adoptaron, llegando a colocarla junto al Nuevo Testamento griego, escrito ya en griego, para tener la Biblia completa. En el siglo II surgió la Vulgata, que es la traducción justamente al latín. Claro, empezó a circular muchísimo el idioma en el Imperio Romano, el latín, y bueno, entonces se hizo necesario que el idioma en el cual estaba escrito el Antiguo y Nuevo Testamento del griego ahora fuera transmitido en el latín, y entonces se hizo esa traducción. Y comenzaron varias versiones latinas, crecieron en gran cantidad y llegaron a ser muy variadas, al punto tal que Dámaso, obispo de Roma, hizo una del latín antiguo y del griego. Es muy significativo que haya usado justamente el texto hebreo. O sea, muy, muy, muy llamativo esto. Utilizó lo más antiguo que él tenía a mano. Y este hombre fue que llamó también a Jerónimo y fue el que, o más bien se llamó Jerónimo y fue el que le dio nombre entonces a la Vulgata. Y su nombre significa común, claro, accesible a todo el mundo. Y es la Biblia que utiliza la Iglesia Católica de Roma hasta el día de hoy, ¿no? Después surgieron versiones siríacas, versiones coptas. Copta viene de Egipto, o sea, hubo muchos creyentes en Egipto. Son unos caracteres muy similares al griego. También versiones góticas, o sea, un antiguo germano, armenias, georgianas, etíope, de Nubia, eslavo antiguo, árabe antiguo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que más nos interesa a nosotros, ¿qué es? Y la Biblia en castellano, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito lo que son las versiones en castellano, ¿no? Mucho antes de la invención de la imprenta, España poseía las Sagradas Escrituras, primero en latín, la Vulgata, y luego en español. Pero el problema era que al ser copias hechas a mano, eran muy caras y entonces difíciles de conseguir, y solo un par de privilegiados y obviamente que tenían el conocimiento de la lectura, porque la mayoría de la población era analfabeta, entonces no tenía acceso, y a eso hay que sumarle constantes prohibiciones de leer la Biblia en el idioma español. O sea, lo leían los curas y algunos eruditos la podían leer, pero la leían en latín, pero lo demás estaba bastante vedado.
por lo que se impidió prácticamente la lectura en el lenguaje común. Y esas reiteradas prohibiciones hacen entender que ya desde el siglo XIII se conocía en Cataluña la Biblia en lengua vulgar, o sea, se buscó que se llegara a otro lugar. Por entonces, los valdenses y albiguenses habían ganado adeptos en España, y ahí entonces, claro, estaba la Biblia en el idioma local. Podríamos hablar de las Biblias alfonsinas, siglo XIII. El más antiguo ejemplar de la Biblia en español se conserva en el Museo del Escorial, y justamente se llama Biblia prealfonsina. Es una de las obras de Alfonso X, que vivió en el 1221 al 1284. Otra obra del mismo rey es la Biblia alfonsina, parte de la grande y general historia. Alfonso X, a propósito, en colaboración con sabios moros y judíos, los judíos hicieron mucho trabajo en esto, escribió obras en las cuales la lengua castellana fue depurando su estilo y alcanzando realmente un esplendor maravilloso. De este modo, la Biblia influyó inclusive en la evolución del idioma castellano en aquellos días. Lo mismo pasó con Lutero. O sea, Lutero, como tradujo la Biblia al alemán, entonces le dio identidad al pueblo. Tenían muchos dialectos, aún en la actualidad, pero el idioma oficial para toda Alemania fue marcado por justamente la presencia de la Biblia. Le dio un idioma común. Después vinieron las traducciones de judíos conversos, siglos XIV y XV, un auge de producciones bíblicas de varios judíos, y entre ellos el rabí Moshe Arangel invirtió 9 años para hacer un lujoso códice de vitela, bellamente ilustrado y caligrafiado. Lo terminó en 1430 y se llamó la Biblia de la Casa de Alba. Probablemente muchos de nosotros hayamos escuchado de ella. Una traducción que se ha perdido en las persecuciones de la Inquisición, o conocida también como el Santo Oficio, fue la de Martín de Lucena. Ahora, en 1498, los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos. Conocemos la historia de España, lo que sucedió con esto. Y ellos se llevaron a España el español en su corazón, y en el exilio continuaron con esas traducciones de la Biblia, sobre todo en países con más presencia evangélica, como era Suiza y Holanda. Entonces, y sobre todo allí en Suiza, fue en Ginebra donde hicieron esto. Luego en España siguieron 3 siglos de oscurantismo, de represión antibíblica, con lo cual se limitó mucho la elaboración de nuevas versiones, aunque se siguieron haciendo algunas. Claro, fuera de España, donde había mayor libertad, entonces se siguió con la labor de traducción, y 2 de ellos, por ejemplo, un John Tob Atías, conocido como Duarte Pinel, y Jerónimo Vargas, bajo el patrocinio de un tal Duque Hércules II de Ferrara, produjeron en 1533 la Biblia conocida como la Biblia de Ferrara, específicamente el Antiguo Testamento. Luego surgieron las Biblias protestantes en español. La Reforma justamente encontró muy bien abonado el terreno español, y entonces utilizaron estas versiones de las Sagradas Escrituras y el trabajo y el aporte del pueblo judío. Y en el siglo XVI, Juan de Valdés tradujo los Salmos, Romanos y Corintios, y bajo la influencia de Melanchthon, otro de la Reforma, un grande de la Reforma en Suiza, Francisco de Encinas tradujo el Nuevo Testamento en 1543. O sea, ya estamos después del descubrimiento de América, ¿verdad? Y bajo esa traducción la dedicó al emperador Carlos V con la cita de Josué 1:8. O sea, que meditaran la Escritura, y qué buen consejo que justamente le dio, que debería aplicarlo cada gobernante. Qué bueno sería si se aplicara la Biblia, que los gobernantes estudiaran la Biblia, ¿no? Después Pérez de Pineda
dedicó toda su vida a esparcir la palabra de Dios y para contribuir en la empresa aún después de morir. Dedicó por testamento todos sus bienes a la traducción completa de la Biblia, obviamente en español. Y ahí surgió Casiodoro de Reina, y ahí, claro, ponemos más atención porque no sé, es ya más conocido. Había sido perseguido por la Inquisición, entonces huyó a Basilea, Suiza, y allí es donde se imprima su obra, La Biblia del Oso. ¿Por qué Biblia del Oso? Eso fue en 1569. Entonces, se trata de la primera traducción completa de la Biblia al español, y se llama así porque tiene un oso en la portada misma de la Biblia, y también un texto de Isaías 40 que dice: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Claro, ¿qué otra cosa poner en la tapa de una Biblia, no? Y a pesar de la rigurosa censura de libros que había en esa época, varios centenares de estas Biblias pudieron entrar a España entre 1570 y 1630. Luego esa misma versión fue revisada por Cipriano de Varela en 1602 y esa apareció en Holanda, en Ámsterdam, y sería la segunda edición de la Biblia del Oso, bajo el título ya no la Biblia del Oso, sino la Biblia. Y esto es lo que generalmente tenemos en la portada de nuestras Biblias: la Biblia, Santa Biblia o algo por el estilo. Viene desde ahí, ¿no? Y contiene el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento revisados, conferidos con los textos hebreos y griegos y otras traducciones. Y en su exhortación al cristiano lector, dice Cipriano de Varela: nuestro buen Dios y Padre, que tanto desea y procura nuestra salvación, y que ninguno de nosotros se pierda por ignorancia, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, y que así seamos salvos, nos manda muy expresamente, y no en un lugar, sino en muchos, que leamos la Sagrada Escritura, que la meditemos, escudriñemos y rumiemos. Me gustó mucho la expresión que utiliza allí, ¿verdad? Justamente es eso lo que hay que hacer, hay que meditar continuamente en ella, como dicen varios pasajes. Ahora, al finalizar la Edad Media, la Reina Valera fue la Biblia y sigue siendo la Biblia de mayor circulación en todo lo que es el mundo de habla hispana, aunque surgieron muchísimas que vamos a nombrar ahora. Pero bueno, esta Biblia fue prohibida justamente allí al final de la Edad Media, y ahí se entró en unos oscuros años de persecución hasta el siglo XVIII inclusive. Se registraron numerosas quemas públicas de Biblias y diferentes pedazos de ella, al punto tal que solo se permitía la lectura en griego, en hebreo o latín o caldeo. Y este veto fue renovado y confirmado por el Concilio de Trento, y esa oscuridad duró durante 223 años. En julio de 1757 fue levantado esa prohibición por la Iglesia Católica, pero siguió siendo válida en varias partes de España. Y eso produjo esa liberación, ahora esa apertura, una realmente grande avalancha de nuevas traducciones, de manera que en 1784 y el principio de la Guerra de la Independencia surgieron 26 versiones nuevas. Y de ahí además surgieron infinidad de versiones protestantes nuevas, inclusive varias versiones católicas como las ediciones paulinas, Biblia de Jerusalén, entre otras. Y las persecuciones de las versiones evangélicas seguían en la Guerra Civil. Por ejemplo, en 1940, o sea, no tantos años atrás, fueron confiscados y destruidos 110.000 ejemplares de la Biblia Nácar Colunga. 1944 en Bover Cantera, etc.
una operación que se repitió en 1956 con 35.000 ejemplares del Nuevo Testamento y Salmos, y bueno, constantes censuras, incautaciones de Biblias que pudieran encontrar. Ahora, fuera de España, fueron apareciendo diferentes versiones. Por ejemplo, en 1953, la versión latinoamericana del Nuevo Testamento. 1960, la Reina Valera fue revisada, y bueno, es la que generalmente utilizamos, se utiliza en el mundo hispanohablante. La diferencia con la anterior es un cambio idiomático bastante fuerte, más actualizado, justamente porque había algunas palabras muy anticuadas que ya no se entendían a veces. En el 1966, apareció el Nuevo Testamento de la versión popular, Dios llega al hombre. Es un español más sencillo, pero que también pierde esencia. El Nuevo Testamento viviente apareció en 1972, o sea, NTV. El Nuevo Testamento es una paráfrasis, o sea, describe el versículo bíblico, pero no es muy literal. Tiene algunas ventajas que algún texto se pueda comprender más fácilmente, sobre todo para creyentes nuevos en la fe, o cuando uno quiere exponer algún pasaje y quizás la versión que estamos utilizando no sea tan clara, y uno cotejando con los originales ve, bueno, este pasaje significa esto. Y bueno, muchas veces la NTV tiene esa característica de explicarlo, pero justamente es una explicación del texto. Y como tal, dependiendo de la persona que lo haya hecho, la comprensión del texto puede tener limitaciones. En 1973 surge el Nuevo Testamento de la Biblia de las Américas, que sigue el texto griego Nestlé, intentando trasladar al castellano de Reina Valera los avances de las mejores revisiones inglesas que se habían hecho para entonces. En el 79 aparece la nueva versión internacional y busca conjugar la fidelidad de los originales más antiguos con un estilo de lenguaje muy actual del español. Tiene algunas cuestiones que, como todo, o sea, hay algunos que la defienden y otros que la atacan completamente. Y eso tiene que ver un poquito con los originales que se han utilizado. Para las versiones corrientes se han utilizado generalmente el texto recibido, el texto receptus, y para otras versiones como la NBI se ha utilizado el texto crítico. Y la argumentación es la siguiente: tenemos los manuscritos más comunes, con mayor circulación, por eso también el texto recibido es el texto más numeroso de originales que se tengan, o de textos antiguos que se tengan, pero son de tiempos bastante cercanos, 1500 y algo, 1516 específicamente se elaboró desde un texto griego. Y entonces, cuando se empezaron a descubrir textos mucho más antiguos, entonces se empezó a utilizarlos a ellos, porque con la lógica, el más antiguo está más cercano al original, entonces debería ser más exacto que siglos después alguna copia, ¿verdad? Este es el gran argumento que utiliza la NBI, por ejemplo. Los detractores del uso del texto crítico dicen que, bueno, son solo un par de versiones, copias o originales que se han encontrado, versiones que se han encontrado. Entonces, evidentemente no eran buenas y fueron desechadas. Y por eso el texto mayoritario, el texto receptus, es el válido. Y ahí entra la versión 60 que generalmente estamos utilizando. Hay muchos ataques de un lado y del otro. Hay algunas cosas que sí no aparecen en la NBI, como se la conoce en la nueva versión internacional, y son cosas bastante serias y sobre todo que tienen que ver
con la deidad de Jesucristo. Textos que claramente resaltan la deidad del Señor Jesucristo no aparecen o faltan partecitas. Por ejemplo, en Juan 3:13, nosotros sabemos que Jesucristo fue completamente Dios en su tiempo aquí en la tierra. Entonces, obviamente tenía todos los atributos de la deidad: omnipotencia, omnisciencia, etc. Y en el 3:13 es un versículo donde justamente muestra también la omnipresencia. O sea, estando aquí en la tierra, también estaba en otro lado. 3:13 dice, en la Reina Valera: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces es un fuertísimo argumento de la omnipresencia del Señor estando aquí en la tierra, o sea, Dios por ser omnipresente. En la NBI dice lo siguiente: nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Punto. No dice el que está en el cielo. Así podríamos nombrar varios pasajes más que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el 6:69. También encontramos algo relacionado con esto. Empiezo por la NBI ahora. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Está hablando, obviamente están hablando los discípulos, Pedro, reconociendo que Jesucristo simplemente era el Santo de Dios. ¿Qué dice la Reina Valera? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra vez la deidad de Jesucristo. No solo un santo de Dios. Puede haber muchos. Pero otra cosa es ser el Hijo del Dios viviente. Bueno, así podríamos seguir con muchos pasajes más que van en esta misma línea. Por ejemplo, los nombro: Hechos 8:36-37, 1 Corintios 15:47, Efesios 3:14, 1 Timoteo 3:16, 1 Juan 5:7. También otros pasajes donde directamente faltan, por ejemplo, Mateo 18:11, Hechos 8:37. Entonces, hay mucha controversia en cuanto a este tema y tiene que ver con los originales que utilizaron. O el texto receptus, el texto recibido, el texto mayoritario, o el texto crítico. Hay defensores de un lado, hay defensores del otro. En el 79 vino la revisión de la Reina Valera, hecha en el 77, y parece ser hecha con unos criterios un poco dispares. Apareció la Biblia al día, es una Biblia en paráfrasis también. En 92 apareció Dios habla hoy, que a veces es más sencilla de comprender, pero ha perdido muchísimo de su esencia. Y en el 99 se completó la NBI de la cual estábamos hablando. En el 2010 apareció la NTV, que es esa paráfrasis de toda la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Y bueno, grandes diferencias, relativas diferencias entre el texto original que hayan utilizado, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ahora, frente a tantas versiones, uno podría decir, ¿cuál es la ideal, cuál es la correcta que podamos utilizar? Obviamente tenemos que buscar a aquellos que han utilizado los textos en idioma original para su traducción. Y algunos entonces piensan los más viejos son los mejores, otros los más numerosos son los mejores. Yo creo que en este tema no deberíamos entrar en una discusión, en una pelea al respecto, que podamos, a investigar, a averiguar y quedarnos con nuestra convicción firme. Pero me gustaría que sigamos la idea de que mientras algunos buscan errores en las Biblias o en las traducciones de las Biblias y engaños, un hombre sincero, con una Biblia abierta, sin duda encontrará muy rápido lo que está mal consigo mismo.
Eso lo dijo Tozer. Y creo que ahí está la clave. Podemos pelearnos hasta el infinito con estas diferentes versiones. Personalmente las utilizo todas, o gran parte de ellas, algunas muy aguachentas no las utilizo. Y bueno, hoy en día hay Biblias inclusivas, feministas, y etcétera. Obviamente estas no las utilizo. Pero a veces en alguna de esas versiones, y sobre todo con un español más actual, algunas verdades se comprenden mejor. Pero lo importante es, ¿qué hago con lo que entiendo de la Biblia? ¿Qué hago con ello? Creo que esta es la clave. Y entonces, llegando al final de nuestro estudio de lo que es bibliología, Pedro había dicho en 1 Pedro, un texto muy, muy interesante cuando habla justamente de la inspiración de las Escrituras, en 1 Pedro 1, 24 y 25, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que tenemos acá. Esta es la palabra que debemos aplicar a nuestra vida. Y cuanto más la apliquemos, como habíamos visto en el tema de la iluminación, tanto más obviamente nos va a servir, nos va a bendecir. Entonces, resumiendo en cuanto a la autoridad de la Biblia, Dios ha obrado y ha hablado en medio de la historia a los hombres, ha llamado, ha utilizado hombres, los profetas, apóstoles, como instrumentos de su revelación a la humanidad. Y al final ha hablado a través del Hijo, como leíamos en Hebreos. Entonces, estos movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios, pusieron en escrito el mensaje divino, el cual recibieron, y de esta manera la revelación ha quedado garantizada para todos los seres humanos, de todos los tiempos. ¿Con qué finalidad? Obviamente con un objetivo de salvación, para que todos oigan el Evangelio, crean en Jesucristo, quien no es solamente la palabra expresiva del Padre, sino es la palabra misma, es el Redentor, es el Salvador. Y dicha revelación y la redención nos llegan únicamente a través del registro inspirado de la Biblia. La suprema finalidad, entonces, es dar testimonio de Cristo, de su salvación y de conducir a las personas a creer en Él, a tener comunión con Dios por medio de la obra realizada por Cristo allí en la cruz. Creemos que la Biblia es absolutamente fiel en todas sus partes, porque es un producto del soplido de Dios, lo que llamamos nosotros inspiración. Y como consecuencia su enseñanza es infalible, es inerrante. La Biblia misma afirma ser palabra de Dios y como tal obviamente la tenemos que cuidar. Y está confirmada por los registros arqueológicos, los hallazgos de textos muy antiguos, etc. Y de forma milagrosa Dios cuidó que su palabra llegara a nuestras manos. Por un lado, por la inusitada cantidad de textos antiguos y por otro, la forma impresionantemente correcta, a pesar de la cantidad de años que hay entre esos textos antiguos y la actualidad. Hay una unidad maravillosa, a pesar de ser dos pactos y tantos años en el medio, 66 libros, infinidad de autores. Hay una unidad estructural, histórica, profética, doctrinal, moral, espiritual. La Biblia también transforma. Y esto es lo genial, transforma las vidas. El Evangelio de Dios es poder para cambiar, para salvar, para transformar las vidas. Entonces, qué maravilloso ver esto. La Biblia
transforma a los pueblos, como lo vemos en el pueblo de Israel, cuando la Biblia era aplicada. Era un pueblo bendecido. Lo vemos en las naciones aparte de Israel, cuando la Biblia era utilizada hasta como base de la ley en Europa, en los países americanos, en Asia, cuando era el centro, la estructura de sus costumbres, de su vida. Eran pueblos bendecidos. Donde entró la tergiversación, entró el engaño, entró obviamente la injusticia social, y esto vemos hasta en diferencias entre pueblos. ¿Qué tipo de Biblia utilizaban o qué cristianismo predicaban? Tuvo una influencia impresionante en la vida pública y cultural de muchas naciones. La Biblia es la palabra de Dios, aunque escrita por hombres, se nos es iluminada por el Espíritu Santo, nos habla a nosotros, nos abre el entendimiento, la entendemos. Aunque es variada y compleja, es una unidad. Y lo más importante, como ya dijimos, el medio para obtener la salvación. Pero también, aparte de los privilegios que nos crea, nos muestra una serie de responsabilidades que tenemos. Y siendo de origen divino, habla con autoridad soberana. Si la echamos de lado, el que la rechaza, como leíamos en Juan 12, y bueno, las consecuencias las vivirá en carne propia. El que la guarda va a ser bendecido. Apliquémosla entonces a nuestra vida y la veremos que es más que suficiente para la fe, para la vida. Y Dios nos va a bendecir. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y dónde encontramos? ¿Cómo aplicamos eso en gran medida? Y aplicando la palabra. Si la Biblia es lo que dice ser, es palabra de Dios, es inspirada por Dios, entonces tenemos que leerla. Tenemos que apropiarnos de su contenido, tenemos que aplicarlo a la vida, vivir de acuerdo a ello. Y luego también, obviamente, exponerlo, llevarlo a los demás. Voy a terminar leyendo un par de versículos. Lucas 11:28, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La venida del Señor, el cumplimiento de Apocalipsis está a las puertas. Por lo tanto, oigamos, leamos y apliquemos la palabra a nuestra vida. Josué 1:8 lo nombramos varias veces, tan conocido: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Apliquemos los principios bíblicos a la vida. Y un último pasaje de la Biblia, tomado de la versión Biblia de las Américas. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios, los que de todo corazón te buscan. Que esta pueda ser realidad en nuestra vida. La palabra de Dios, buscada, vivida, aplicada, transmitida. Entonces vamos a contar con la bendición de Dios. Un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos con este bendito libro. ¿Qué lugar ocupó en nuestro día a día, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y también en nuestra transmisión? Que podamos ser encontrados como siervos fieles, que lo que hemos recibido lo hemos usado y multiplicado en la forma apropiada, con la bendición de Dios, obviamente, para su gloria. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.